En el corazón de Maine se erige un convento de muros de piedra caliza y arcos góticos, un lugar en apariencia tranquilo que ha guardado secretos oscuros durante más de un siglo. Entre sus puertas, las risas de más de 200 niñas huérfanas resonaban alguna vez, pero debajo de esa fachada de caridad se ocultaba un horror inimaginable. En la década de 1880, bajo la mirada impasible de la Madre Superior Agnes McHale, un susurro de desapariciones comenzó a deslizarse entre las celdas y pasillos, tejiendo una red de misterio y angustia. Testigos del pueblo hablaban de comportamientos extraños entre las novicias, de noches inquietantes en las que las luces titilaban, como si algo más allá de lo humano estuviera a punto de ocurrir. Documentos recién desenterrados, amarillentos y desgastados, revelan una correspondencia inquietante que muestra las intenciones de la Madre Superior y su séquito. Fragmentos de registros médicos escudriñan la historia de un experimento siniestro, donde las niñas, consideradas portadoras de pureza, se convirtieron en sujetos de prácticas perturbadoras que desdibujaron la línea entre la devoción y la locura. Nombres de obispos locales que cerraron los ojos ante las denuncias emergen de las sombras, cómplices silenciosos que prefirieron enterrar la verdad en lugar de enfrentar el horror que se gestaba a sus espaldas. Las historias de las sobrevivientes, aún temerosas de contar su verdad, dibujan un lienzo de sufrimiento y resiliencia. Una de ellas, atrapada en el silencio durante años, finalmente habla. Nos decían que lo hacían por nuestro bien, susurra, mientras su voz tiembla con cada palabra cargada de dolor y miedo. Pero más aterrador aún es el descubrimiento que pronto sacudirá a la comunidad. Un vínculo siniestro que une este convento con otras instituciones religiosas, revelando no solo un acto aislado, sino una conspiración que abarca mucho más de lo que jamás se había imaginado. La historia de la capilla de sangre de Sor Ágata está lejos de ser solo un eco del pasado. Es un grito de alerta que resuena en el presente esperando ser escuchado. ¿Cuántas voces más permanecen silenciadas en las sombras de la fe, mientras el eco del testimonio resonaba en la mente de quienes lo escucharon? Algo cambió en el convento. Un silencio pesado sustituyó las risas del pasado, y una sombra se cernía sobre las almas de los que aún habitaban ese lugar. Esa noche, un grupo de personas del pueblo, inquietos por lo que habían oído, decidieron reunirse en la taberna local. Las cervezas burbujeantes no ahogan el temor que subía por sus espinas. Hablaron a susurros. Algunos mencionaban nombres, otros recordaban rostros. Una mujer, de ojos cansados y manos temblorosas, se levantó. Tenía una bolsa de cuero viejo en sus brazos, como si llevara consigo un secreto demasiado pesado. «No puedo quedarme callada», dijo con voz entrecortada. «Lo que vi, lo que escuché». Su mirada se clavó en los presentes. Dentro de la bolsa sacó un viejo diario, manchado y desgastado. «Este era de Sor Beatriz», explicó. La multitud se inclinó hacia adelante, atrapada por la promesa de la revelación. Escribió sobre cosas horribles, prácticas, ritualismos. Ella hablaba de algo llamado la vigilia de las almas. Pensé que eran locuras, pero tras lo que ha ocurrido, no sé qué creer. Pasó su pulgar por una de las páginas. Las palabras escritas contaban sobre reuniones nocturnas, velas encendidas y susurros en lenguas antiguas. Describió acciones que frustraban el alma,
transformando dolencias emocionales en experimentos. Las novicias eran llevadas a la capilla en secreto, continuó, ya incapaz de ocultar su angustia. Las despertaban en medio de la noche, afirmando que las liberaban de sus demonios, pero solo torturaban sus mentes. Me aterra pensar en lo que les hacían. De repente, un hombre entre el público se levantó. Tenía un rostro pálido y ojos llenos de miedo. ¿Y si todo esto es una farsa? ¿Y si lo que están diciendo no es más que una leyenda para asustar a los niños? La joven que estudiaba el diario se volvió hacia él, la indignación chisporroteando en su voz. ¿Y cuántas veces más debemos ignorar las señales? No son leyendas. Esta gente ha sufrido, han desaparecido, han vivido en el horror. Todo puede estar más conectado de lo que pensamos. Las luces comenzaron a parpadear en la taberna. Un viento gélido entró por la puerta, como si un susurro maligno hiciera una súplica. Los murmullos crecieron en decibelios, reflejando la agitación en el aire. Fue entonces que un ruido sordo reverberó desde el fondo de la taberna. La puerta se cerró de golpe y la atmósfera cambió instantáneamente. Las risas cesaron, los rostros mostraban un pálido reflejo de terror. De repente, la mirada de la mujer que tenía el diario se tornó alarmante. «No estamos solos», susurró, mientras su voz se desvanecía en un hilo de miedo. Juntos, todos se giraron hacia la salida, y en ese momento, una figura apareció, envolviendo la entrada, con una neblina de sombras. Su rostro era una mezcla de rebeldía y desesperación, y sus ojos ardían con una intensidad perturbadora. «¿Por qué habéis venido a la verdad?», preguntó en un eco, y la atmósfera se volvió opresiva, pesada con todas las respuestas que nadie se atrevía a pronunciar. La mujer cayó de rodillas, asustada. «¿Quién eres?», suplicó, mientras la figura se acercaba lentamente. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de angustia. Justo en ese instante, como si el aire se hiciera un nudo, ese ser alzó una mano y todo se oscureció. Y entonces, en la penumbra, un grito desgarrador atravesó el aire. «La verdad será liberada». Todo quedó en silencio. Las luces titilaron y luego se apagaron por completo. ¿Qué significaba aquella declaración? ¿A qué verdad se refería? El horror del convento ahora parecía extenso, inalcanzable, como una sombra que se arrastraba en cada rincón del pueblo. Nadie sabía cuántas verdades más debían salir a la luz y qué efectos tendrían en sus propias vidas. El silencio que siguió al grito fue abrumador. Las luces aún brillaban tenues, pero la tensión era palpable, un aire pesado como si la atmósfera misma presionara contra el pecho de cada uno en la taberna. La figura sombría avanzó hacia el grupo, sus movimientos lentos, casi deslizantes. «¿Por qué habéis venido a la verdad?», repitió, su voz resonando como un eco en la mente de todos. La mujer con el diario, aturdida, apenas podía reaccionar. En sus manos el viejo libro temblaba, como si sintiera el terror que anteriormente había contenido. Los murmullos crecieron y la multitud se compactó, buscando protección en la cercanía de los otros. La figura se detuvo, una sombra insondable, y extendió el brazo hacia el diario. «Ese libro tiene secretos que muchos desearían mantener ocultos», susurró, mientras una corriente gélida recorría la sala. Fue entonces que una lámpara estalló, rompiendo el silencio de forma abrupta. El sonido resonó como un cañonazo. Y todos saltaron, ojos apagados por el miedo e incertidumbre. «¡Hacedlo callar!», gritó un hombre desde el fondo, mientras las miradas se volvían enloquecidas. «¡No! ¡Escuchad!»,
La voz de la mujer se elevó por encima del caos. Alzó el diario aún manchado. Esto no es solo un testimonio. Es un mapa de todo lo que ha ocurrido en el convento. Estoy segura de que hay más. La figura dejó de moverse. Lo que hay es un sistema, murmuró. Su voz, un susurro helado. Uno en el que vuestras voces quedan ahogadas al igual que las que se ocultan en la oscuridad. Este convento no es solo un lugar. Hay más lugares, más conspiraciones. En ese instante, el aire se volvió aún más pesado, como una niebla empapada de secretos. La mujer que sostenía el diario empezó a pasar las páginas. Hablaba de alguien, una hermana Teresa. Ella estaba a cargo de las novicias. Aquí, dice que las llevaban para ser purificadas. Sus manos temblaban al leer. El silencio en la taberna era abrumador. Las llamaban las elegidas, continuó, su voz quebrándose. La hermana Teresa convenció a la Madre Superior de que estas prácticas eran necesarias. Decía que ayudarían a sanar sus almas, pero al final, sanar o atormentar. Voces de asombro surgieron, pero también desconfianza. Alguien en el fondo de la taberna se atrevió a decir: pueden ser solo leyendas, no hay pruebas. La figura se volvió hacia él, ojos ardientes. ¿Cuántas pruebas se requieren, hombre de poca fe? Las desapariciones, los susurros, los extremos a los que llegarían por un ideal. El rumor en la multitud creció, ecos de historias entrelazadas, conexiones improbables que comenzaban a cobrar vida. No solo el convento, insistió la mujer, las parrafadas sobre la salud, la curación, todo ello encierra un horror más amplio. La influencia de la diócesis se extiende más allá de aquí, entrelazándose con instituciones de toda la región. La figura hizo una pausa, como si estuviera reflexionando. Lo que has leído es solo la entrada a algo más oscuro. La comunidad de la Capilla de Sangre no es un ente aislado. Hay rituales que algunos aún siguen practicando, firmemente anclados en la fe y el crimen. La reacción fue inmediata. Un grito cortó el aire como un cuchillo. No puede ser. Las luces titilaron de nuevo, y una sensación de pánico se apoderó de la taberna. Esa revelación, sencillamente, provocó un miedo palpable que llenó el espacio. Un horror que no podía ser concebido. Lo que enfrentan aquí no es simplemente un convento, es una red. La figura avanzó, pero detrás de ella, la oscuridad parecía cobrar vida. La verdad es un peso que los débiles no pueden cargar, pero vosotros ya estáis dentro. Las puertas se cerraron de golpe, un tronar ensordecedor que resonó como el fin del mundo. La figura sonrió, algo entre la tristeza y la venganza. La verdad debe ser liberada, pero ¿estáis listos para afrontar lo que ello implica? Y con estas palabras, un terror renovado invadió la comunidad, dejando a cada uno con la pregunta: ¿qué más deben ocultar y a qué otras verdades se enfrentarán? El aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se atrevía a hablar. Todos aguardaban alguna señal de la figura que se alzaba imponente, casi etérea. La mujer con el diario, atrapada entre el terror y la urgencia, estaba aún procesando el impacto de las revelaciones que habían brotado como sombras en la penumbra. La figura continuaba allí, un faro oscuro en la tormenta que envolvía la taberna. Deberías leer más de ese diario, susurró la figura, su voz temblando con un eco profundo. La mujer asintió, abriendo las páginas como si esperara que se desnudaran secretos enterrados. De repente, una nota cayó al suelo. Nadie se movió.
La mujer recogió el papel. Sus dedos temblaban. Los ojos de todos se centraron en ella mientras leía en voz alta. Se ha creado una nueva orden. Las palabras resonaron como un trueno. Su corazón se detuvo. El resto de la frase se desvaneció en murmullo, pero se sentía el peso de la revelación. Ella continuó, el temor apretando su pecho. Una orden que busca no solo la salvación de los cuerpos, sino la de las almas. La Madre Superior ha invitado a miembros de distintas congregaciones para que se unan a ritos de purificación extrema. La multitud se estremeció. Nadie podía ignorar lo que eso implicaba. Le temen a lo que no pueden controlar, a los secretos que están escondidos. Soltó en un susurro la voz entre la sombra, que ahora parecía ser una mezcla de advertencia y condena. En ese momento, el miedo en la sala se tornó tangible. Algunos cubrieron sus rostros, otros intercambiaron miradas de angustia. Se rumorea que estas prácticas, continuó la mujer, las llaman la convergencia. Un intento horrible de elevar a las elegidas a un estado de trascendencia. Una oleada de murmullos atravesó la taberna. «¿Pero cómo es esto posible?», preguntó un hombre con profunda incredulidad. «Nadie podría permitirlo. Las autoridades». «Las autoridades son cómplices», respondió la figura. «Los nombres que buscáis están en este libro. Todo está interconectado. Obispos, líderes comunitarios, incluso pastores en otras parroquias, todos están al tanto». Un profundo silencio se apoderó del lugar. La realidad parecía más aterradora que los propios rumores. Entonces, en una explosión de miedo colectivo, uno de los hombres se levantó. «¡Al diablo con estas historias! No me digas que estas prácticas son reales. No puede ser. No aquí. No entre nosotros». Su voz trajo una mezcla de sorpresa y rabia. Pero antes de que el caos pudiera tomar el control, el suelo tembló con un estruendo. Las luces parpadearon violentamente. Una viejita que se había quedado de pie en la esquina, retorcida en su miedo, gritó: «¡La capilla! ¡Algo se mueve allí!». «Lo he sentido». Y cuando todos giraron la vista hacia ella, el ambiente se tornó electrizante. La figura sombría se acercó aún más. «No solo esto está oculto en el convento. Hay un lugar, un sótano bajo la capilla, un lugar donde el horror se multiplica. Allí los secretos ya no serán meras palabras en un papel». Un estruendo ensordecedor irrumpió, como si la tierra misma se abriera. Las puertas de la taberna estallaron. Un viento gélido recorrió el lugar, trayendo consigo ecos de aquellos que habían sido olvidados. La figura, ahora con un brillo en los ojos, tomó un paso hacia adelante. «La verdad es un monstruo. Una vez que la liberéis, ya nada volverá a ser igual». Y con eso, el silencio se quebró en un clamor de voces, como si un torrente hubiera explotado. El pánico invadió a la multitud. Todos intentaban salir. Pero había una verdad aún más perturbadora atrapada en el aire, porque en cualquier rincón de la capilla, la oscuridad no era solo un símbolo. Era una presencia que había acechado durante años, esperando a que alguien como ellos, comenzara a sacar los secretos a la luz. Las luces finalmente parpadearon hasta quedar en negro. En medio de la oscuridad, una pregunta flotó en la mente de todos. ¿Qué más habían ocultado? ¿Qué monstruos avivaban las llamas de la convergencia, esperando a que alguien abriera la puerta al sótano de sus almas? El silencio que envolvía la taberna se desvaneció de repente. La figura se erizó más cerca
y sus rasgos comenzaron a tomar forma. No era solo una sombra, sino un rostro familiar, uno que muchos en el pueblo conocían. Era la hermana Teresa, la mujer que había sido vista pocas veces desde que se mudó al convento. Tenía los ojos llenos de un destello oscuro, como si tuviera secretos que estaban listos para ser liberados. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?, murmuró la mujer con el diario, tratando de entender la implicancia de su aparición. ¿Qué has traído con tu llegada? La hermana Teresa sonrió, pero era un gesto vacío, sin alegría. He venido a mostrarles lo que hay detrás de la superficie, a abrir sus ojos a la realidad, dijo, su voz resonando en la taberna. No toda la oscuridad que enfrentan viene de la capilla. Hay más, mucho más. Carla, una joven que siempre había creído en lo que el convento defendía, se atrevió a hablar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que sabemos que no sabemos realmente? Las luces titilaron locamente, y la figura comenzó a hablar de prácticas llevadas a cabo en las profundidades del convento, en lugares que solo unos pocos habían visto. La vigilia de las almas no es un cuento, es real y se lleva a cabo cada vez que hay un eclipse. Durante esos días, las novicias son llevadas a la capilla subterránea. Allí, enfrentan un ritual de purificación que desdibuja la línea entre la fe y la locura. ¿Rituales de purificación?, preguntó un hombre, su voz temblando entre el horror y la incredulidad. La hermana Teresa asintió. Creen que están siendo liberadas de lo que consideran demonios internos, pero lo que realmente ocurre es un examen que acaba en locura. La sumergen en una corriente de desesperación unida a gritos de sufrimiento. Hay algo en la mente que no pueden controlar, algo oscuro que se contagia en esa oscuridad. Sobre su pecho, la mujer del diario sintió un nudo. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente. Ella recordó fragmentos del apunte que había encontrado, en el que Sor Beatriz había escrito sobre los encuentros clandestinos. Se hablaba de una fuerza, algo sobrenatural, que se decía que daba poder a las elegidas. Pero, ¿de qué se trataba realmente? La figura se acercó, su voz ahora un susurro que hacía eco en el aire cargado de tensión. La comunidad busca el poder, y bien saben de su existencia. Los miembros de la diócesis han cerrado los ojos, compartiendo el secreto por conveniencia. Se están preparando para algo mayor, la llegada de un nuevo orden. Los murmullos crecieron y la atmósfera se volvió electrizante. Las orejas atentas capturaron cada palabra, cada frase parecía golpear. Hay un proyecto que extiende sus ramas más allá del convento, que involucra a otras iglesias, otros conventos en otras ciudades. ¿Cómo puedes probar esto?, se atrevió a preguntar otro hombre, su incredulidad retumbando por la sala. La hermana Teresa levantó una mano y sacó un viejo libro de su hábito. Los registros se han mantenido en secreto durante años. Este libro contiene los nombres de aquellos que asistieron a esos rituales y también la razón de las desapariciones. No son simples leyendas, son hechos ocultos que se han dejado para que se pudran en el tiempo. Carla asintió, el miedo asomando a sus ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo cuentas? Porque hay un último ritual de purificación programado para el próximo eclipse. Se necesita un sacrificio, y no solo espiritual. Ellos estarán buscando más elegidas, dijo la figura, cada palabra atrayendo a la multitud a un abismo de horror. En ese momento,
La inquietante calma de la noche se convirtió en caos. Un estruendo resonó desde la calle, como si el mismo suelo se rebelara. La taberna tembló. Los rostros se tornaron pálidos y los corazones palpitaron con fuerza. «No puede ser», gritó alguien, mientras la oscuridad empezaba a tragar los bordes de la luz. De repente, una sombra se deslizó por la ventana rota. La figura que había tomado forma como la hermana Teresa se desvaneció. «La verdad siempre encuentra la manera de salir», resonó su voz, dejando perplejos a todos en la taberna. Y cuando la oscuridad llenó el lugar, los murmullos se apagaron, y la sensación de terror se adhirió a la piel. Lo que había comenzado como un susurro de secretos se había transformado en una revelación aterradora. Había algo más en juego, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Quién se volvería a levantar para enfrentar la sombra que se acercaba? Mientras la oscuridad envolvía todo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otras verdades estaban a punto de descubrirse? ¿Y qué significaría eso para ellos? El aire en la taberna se llenó de un miedo palpable. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. La figura de la hermana Teresa se desvanecía, y en su lugar, un inquietante silencio tiñó el ambiente. Los rostros reflejaban confusión y temor, como si la propia realidad estuviera cambiando ante sus ojos. Fue entonces que un estruendo aún más fuerte sacudió el suelo. La ventana se rompió y un frío glacial se coló entre las rendijas. Las almas que estaban allí empezaron a aullarle al viento, como si fueran instintos animalísticos tratando de escapar. De pronto, un hombre, visiblemente alterado, gritó: «¡Necesitamos un plan! No podemos quedarnos aquí esperando a que nos lleven». Sus ojos estaban llenos de pánico, pero también de determinación. «Debemos investigar la capilla. Lo que sea que esconda, tenemos que saberlo. Debemos salvar a las novicias». El susurro de la hermana Teresa seguía vibrando en sus mentes, mientras la tensión crecía. Fue Carla quien se armó de valor y habló. ¿Y si hay otros documentos? ¿Registros que expliquen lo que ocurre realmente? Quizás en el convento, un diario, algo. Su voz se entrecortaba, pero la urgencia en sus palabras resonaba idéntica al latido acelerado de todos. No había tiempo que perder. En ese momento, la multitud comenzó a moverse. Algunos se dirigieron a la oscura entrada hacia el convento. Al avanzar, unos papeles volaron del antiguo escritorio en una esquina. Uno se deslizó hacia los pies de Carla. Lo recogió con manos temblorosas. Era una carta amarillenta, firmada por la Madre Superior. Mientras la multitud apretujaba sus cuerpos en la salida, Carla leyó la carta en voz alta. Los ritmos de la naturaleza son un reflejo de la divinidad. El silencio y la oscuridad son nuestra mayor fortaleza, y aquellas que buscan la claridad no son más que perdedoras en su lucha. Nuestro deber es purificar, y a veces el sacrificio es necesario. Las palabras se sentían como cuchillos en el aire. ¿Sacrificio?, murmuró uno de los hombres en la multitud. Esto es más grande de lo que pensábamos. El impacto de lo que estaban leyendo dio un giro a la conversación. Un susurro recorrió la multitud, una mezcla de horror y determinación. «Debemos entrar», gritó Carla, mientras la carta caía de sus manos. El grupo avanzó con pasos rápidos, con cada uno de ellos sintiendo los ecos de la advertencia de la hermana Teresa. Sabían que necesitaban la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la entrada del convento,
La lechosa luz lunar permitía solo vislumbrar las formas sombrías que se alzaban tras los muros de piedra caliza. Sin embargo, había un aura distinta, un enigma que parecía latir con vida propia. Al abrir la puerta chirriante, una corriente de aire gélido les dio la bienvenida, como si el propio edificio se resistiera a lo que estaba por suceder. Pasaron por el vestíbulo, escalofríos recorriendo sus espinas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero no estaban solas. Algo más estaba presente. Al girar una esquina, se encontraron con una habitación más pequeña. En el centro, un viejo altar cubierto de velas y figuras imposibles, imágenes de novicias en procesiones y un libro abierto que parecía importar más que todo lo demás. Carla se acercó al altar. Lo que encontró en el libro hizo que su corazón se detuviera. Eran registros, nombres de novicias, fechas y sacrificios. «No podemos quedarnos callados», exclamó, aunque su voz temblaba. A medida que leía en voz alta, la atmósfera se cargaba con cada palabra que pronunciaba. Se habla aquí de un ritual para desbloquear el poder de las almas elegidas. Una ceremonia que se celebra con el solsticio. Un murmullo de incredulidad cundió en el grupo. Solo estaban comenzando a comprender el horror que enfrentaban, cuando de repente una sombra se cernió sobre ellos, momento en el cual las luces comenzaron a parpadear furiosamente. En un abrir y cerrar de ojos, una figura ya conocida apareció en la puerta. Era la Madre Superior Agnes McHale. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos ardían con furia y desprecio. «¿Es que no entienden que no deberían estar aquí?». Su voz resonó con una calma perturbadora. «Algunos secretos no deben revelarse». El miedo se apoderó de Carla y sus amigos. La Madre Superior avanzó un paso, pero lo que hizo después los dejó paralizados. Un destello de luz salió de su mano, y el altar empezó a vibrar como si alguna fuerza oscura se liberara. «Lo que ustedes buscan, jamás lo encontrarán», gritó ella, y con esas palabras la habitación tembló, un eco resonante de poder ancestral. ¿Era esta la manera de mantener el secreto enterrado? Pero el horror solo había comenzado. Un sonido sordo emergió del suelo mientras el altar se derrumbaba, revelando una puerta oculta. La penumbra se abría ante ellos, y una sensación aterradora se extendió entre el grupo. Al cruzar ese umbral, podían encontrar la más devastadora de las verdades, o perderse en la oscuridad para siempre. Las sombras acechaban, se sentían vivas, y la línea entre fe y locura se desvanecía en la agitación del aire. Nadie sabía si debían avanzar, pero el impulso los llevó a la puerta que habían encontrado. ¿Qué más se ocultaba en el sótano? ¿Qué fuerza ancestral estaban a punto de liberar? Y lo más aterrador de todo, si había un sacrificio que debían realizar, ¿cuál sería su papel en esa dolorosa elección? La penumbra en la capilla parecía cobrar vida, un latido oscuro acompañado por el eco de las palabras de la madre. «Superior, algunos secretos no deben revelarse». Esa frase quedó resonando en los corazones de Carla y sus compañeros, como un susurro helado que prometía desgracias si no actuaban. Con manos temblorosas, Carla miró los nombres en el libro. Podía sentir el frío de las miradas en su cuello mientras las palabras cobraban vida. Cada una revelaba un horror oculto, un testimonio de las novicias elegidas marcadas por el destino. El sudor brotaba en su frente al leer cómo habían sido llevadas, una a una, bajo el pretexto de purificación.
nombres de familiaridad y juventud, ahora asociados a rituales oscuros y a una desaparición absoluta. Un murmullo de incredulidad se esparció entre el grupo. «No, esto no puede ser verdad», murmuró uno de los hombres, su voz temblando entre el miedo y la incredulidad. Cada uno luchaba contra sus propios demonios, pero la sombra de las novicias se cernía sobre ellos, palpable y aterradora. «¿Sacrificios?», preguntó Carla, sintiendo que la culpa se mezclaba con la desconfianza. «Pero, ¿por qué nadie ha hablado antes de esto?». En sus manos, el libro se sentía pesado, como si la historia estuviera tratando de salir de sus páginas. La figura de la Madre Superior, fría y calculadora, ahora parecía más que una simple persona. Era un símbolo del horror que había crecido en el convento. «Porque hay un pacto», dijo la voz de la hermana Teresa, ahora con un tono más familiar. «Una promesa hecha entre aquellos que buscan poder y aquellos que desean pertenecer. La complicidad de las autoridades es más profunda de lo que imaginan». Carla sintió que el aire se volvía denso. Su corazón latía con fuerza. Todos recordaron las noches de risas y juegos, las ilusiones de salvación. «No puede ser que obispos, sacerdotes, cómplices en esto», dijo un hombre, los ojos abiertos de par en par. «¿Complicidad? ¿Un nuevo orden?», exclamó la hermana Teresa, señalando el escondite del altar. «No solo hablamos de rituales. Esto involucra a líderes, a las diócesis enteras. Han borrado la memoria del dolor y han creado un culto a la purificación extrema. Las almas que creen que están siendo salvadas son, en realidad, víctimas de una prisión oscura». Carla sintió que el mundo se desmoronaba. Sus propias creencias se estaban deslizando entre sus dedos. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más opresiva. La incertidumbre se sentía como un vapor pesado. Las luces titilaron como si el lugar mismo estuviera luchando por retener los secretos que compartía. No había tiempo que perder. La Madre Superiora se acercó, su rostro una máscara de furia. «Aquí no tienen lugar», dijo con desdén. «¿Por qué abrir viejas heridas? Este conocimiento debería haber permanecido oculto». Un estruendo resonó desde el fondo del convento, como un grito ahogado. Carla sintió una punzada en el estómago. «Debemos ir», gritó. Su voz resonó en la oscuridad, y el grupo comenzó a moverse hacia la salida. Pero el camino no sería fácil. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose. Las luces se apagaron abruptamente, dejando a todos en tinieblas. Solos, temblorosos, podían escuchar sus propios corazones palpitando, un ritmo frenético que acompañaba sus pasos vacilantes. Al llegar al sótano, el ambiente se volvió más frío. Una puerta chirrió abriéndose, liberando un aire helado que les cortó la respiración. En cada rincón había ecos de susurros, ecos de novicias que habían pasado por allí. La promesa de liberación estaba manchada con un temor indescriptible. «¡Ayuda!», gritó un eco, una voz conocida. «No están solas». El grupo se congeló. «Es la voz de una novicia. Debemos encontrarla», urgió Carla. Emergiendo del silencio, una luz tenue comenzó a filtrarse desde el fondo. A medida que se acercaban, las palabras de la figura de la hermana Teresa resonaron en su mente. «La verdad se liberará, pero no sin un precio». Carla y los demás miraron hacia la oscuridad. Se preguntaron si podrían enfrentarse a lo que estaba por venir. ¿Era posible romper el ciclo de horror? ¿O el sacrificio se convertiría en su propia condena?
Los ojos de Carla ardían con determinación, pero una sombra gris acechaba su sueño. Más allá de esa puerta, una verdad aguardaba, y no sabían si estaban listos para afrontar el costo. «Solo habrá paz cuando todos nuestros secretos sean revelados», murmuró ella, mientras con una mano tiembla empujaba la puerta. Y el eco de esos gritos perduró. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad o sería la sombra de la capilla quien ganara la última batalla? La historia del convento se entrelazaba con sus destinos, y en el silencio que siguió, el peso de su elección se convirtió en el eco más fuerte. Pero aquí está la pregunta más conmovedora. ¿Qué secretos estás listo para desenterrar en tu propia vida? No esperes a que el silencio grite. Investiga, cuestiona y lucha por la verdad. La historia no debe repetirse, pero depende de ti.